hoy vamos a ir hacia la lección 5 del libro hebreo bíblico para principiantes y vamos a comenzar con el tema del Sheva. ¿Qué es el Sheva? Bueno, el Sheva indica la ausencia de una vocal. El signo Sheva, que son estos dos puntitos verticales, ocupa el espacio vacío debajo de una letra sin vocal. El Sheva nunca tiene su propia sílaba. Bueno, con respecto a esto último, luego haré un paréntesis para explicar que no hay unanimidad en los gramáticos, que algunos postulan que sí puede tener el Sheva su propia sílaba y otros que no. Pero luego lo voy a explicar. Vamos a avanzar con el Sheva para que se entienda de qué estamos hablando y luego vamos a volver un poquitito hacia atrás con el tema de la sílaba. Ya sabiendo lo que es el Sheva, incluyendo el Sheva en la sílaba. El Sheva puede estar vocalizado, como es muy breve, o puede estar silencioso. Así se distingue. El Sheva siempre está vocalizado al principio de una sílaba y silencioso al final de una sílaba. El Sheva, después de una vocal larga, está vocalizado y silencioso después de una vocal corta. Bien, y ahí la importancia de conocer la clasificación de las vocales en cuanto a si es vocal corta, vocal larga. En breve, vocal larga lleva vocalizado, como una E, breve. Vocal corta lleva silencioso. Esta es una de las reglas más importantes para dividir sílabas y leer bien el hebreo bíblico. Bien, hay que recordar esto. El Sheva, después de una vocal larga, es vocalizado. Y después de una vocal corta, es silencioso. Bien. Cuando dos Shevas caen juntos, Shevaim serían, caen juntos en medio de una palabra, el primero está silencioso, el segundo vocalizado. Es decir, hay una división de sílabas entre ellos. O sea que cuando hay dos Shevas, uno detrás de otro en medio de palabra, el primero lo que está haciendo es cerrar la sílaba, o sea, digamos, dividir la sílaba. Está haciendo el trabajo de divisor de sílaba, está cerrando la sílaba, y el segundo está abriendo una nueva sílaba, por eso el segundo es vocalizado, porque un Sheva, como vimos anteriormente, un Sheva está vocalizado al principio de sílaba, y nunca en el fin de una sílaba. Bien, una Kaf final, sin vocal, normalmente tiene un Sheva silencioso. Bien, cuando dos Shevas caerían juntos, dos Shevaim caerían juntos al principio de una palabra, el primero se cambia a la vocal corta Hirek. No puede haber dos Shevas juntos a inicio de palabra en hebreo. Por consiguiente, el primer Sheva se cambia a la vocal corta Hirek, una vocal I corta. Bien. Y antes de entrar en la práctica de lectura oral para ejemplificar, bueno, vamos a hacer la lectura, pero antes de entrar en la división de sílabas, quiero hacer el paréntesis que le había dicho, pero primero vamos a leer para dejar claro y ejemplificado cuando el Sheva suena y cuando no suena. Acá con los ejemplos va a ser mucho más fácil para entender las reglas. Bien, en la primera línea tenemos peri. En este caso, el Sheva está iniciando sílaba, está a principio de palabra, o sea que siempre que un Sheva esté a principio de palabra va a ser vocalizado. Peri, en este caso, el Sheva se vocaliza, peri. Perú, lo mismo, está iniciando sílaba, iniciando una palabra, por tanto, es vocalizado. Bueno, lo mismo acá, Keli, lo mismo acá, Berit, si bien
es una vocalización corta, algunos la hacen prácticamente, bueno, en hebreo bíblico prácticamente no, perdón, en hebreo moderno prácticamente no suena directamente, lo dicen Brit, ¿no? Brit, pero según las leyes del Sheva, las leyes del hebreo bíblico, este Sheva al principio de sílaba, de palabra, es vocalizado. Entonces, Lerit, Lerit. En este caso tenemos Yisrael, Yisrael. Y en este caso no está vocalizado el Sheva. ¿Por qué? Porque va después de una vocal corta. Una Jirek es una vocal tipo I corta, por eso después de vocal corta, el Sheva es silencioso. Yisrael, Sheva silencioso. Seguimos y nos encontramos con Devarim. Devarim. Bueno, misma regla que al principio. Lleva inicio de sílaba, inicio de palabra, lleva vocalizado. Devarim. Lo mismo acá, veló, veló, lleva vocalizado. Midvar, midvar. Volvemos a encontrarnos con una vocal corta antecediendo el lleva, por lo cual este lleva es silencioso. Midvar, no es midevar, es midvar, midvar. Este lleva está dividiendo sílaba. Midvar, este lleva está haciendo división de sílaba y es silencioso. Bien. Rebu, rebu, lleva vocalizado. Iniciando sílaba, iniciando palabra, lleva vocalizado. Seguimos acá, Moshevot, Moshevot. ¿Por qué se vocaliza este lleva? Porque está precedido de una vocal larga, una Fulembab, una vocal larga. Entonces, Moshevot, este lleva es vocalizado. Recordamos la regla. Lleva luego de vocal corta es silencioso. Lleva luego de vocal larga es vocalizado. Seguimos entonces. Minja, minja. Nos volvemos a encontrar con la jirek, una I corta, minja. Este lleva no suena. Carmel, lo mismo, Carmel, tenemos un pata, que es una vocal corta, por lo tanto el lleva que le sigue es sin vocalización. Carmel, no se vocaliza. Beor, Beor, inicia sílaba, el lleva vocalizado. Jardín, 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 vocal corta, pata, lleva silencioso. Talmud, lo mismo, Talmud, vocal corta, patas, a corta, lleva silencioso. Susehem, Susehem, vocal larga, Shurek, en este caso, la Vav con el puntito por dentro, que cumple función de vocal U, Shurek, Susehem. Entonces el lleva que le sigue es vocalizado. Segol, Segol, el nombre de la vocal, Segol, el lleva es vocalizado porque está inicio de palabra, inicio de sílaba, Segol. Mitzrayim, Mitzrayim, el lleva es silencioso porque está después de una vocal corta. Bien, y aquí, Shofetim, Shofetim. Yo sé que están acostumbrados a escuchar Shoftim, pero tenemos una polen, que es una O larga, por consiguiente el Sheva que le sigue tiene que ser vocalizado, entonces Shofetim. En hebreo moderno van a escuchar como Shoftim, pero en hebreo bíblico hay que vocalizar este Sheva, Shofetim. Bien, ahora vamos a pasar al libro de Moisés Chávez, texto
programado, tomo uno, en la página, bueno, tenemos la página 355, clasificación de sílabas. Volvemos un poco a la sílaba para explicar un poco esta contradicción que hay en la división de sílabas. Las sílabas de una palabra se clasifican según la cantidad o extensión de sus vocales y según su distribución. Clases de vocales según la extensión de sus vocales. Sílabas súper largas. En la palabra shalom, que dividimos shalom en dos sílabas, la sílaba lom es súper larga, porque incluye una vocal súper larga, que es una polembán. Pues tiene una vocal súper larga, o, shalom. Entonces se considera, Moisés Chávez la considera una sílaba, perdón, súper larga. Tenemos sílabas largas. En la palabra anterior, shalom, la sílaba ya es larga, porque tiene una vocal larga tipo A, que es kam. Ven acá, shalom. Entonces esta es una sílaba larga, porque incluye una vocal larga. Bien, luego tenemos la tercera clasificación, sílabas cortas. En la palabra ketaptem, 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 acá debería haber un puntito más, son 3 puntitos en forma de pirámide invertida, un segol, ketaptem, las sílabas tab, tab y tem, penúltima y última sílaba, son cortas, pues tienen las vocales cortas A y E. Tiene tab, tiene patas, y tem tiene cebol. Este lleva está siendo divisor de sílaba porque está ante una vocal corta, por eso no suena. Entonces, tab y tem son sílabas cortas porque contiene en ella una vocal corta. La cuarta clasificación, sílabas reducidas. Perdón, amatem, amatem, amartem, la sílaba A simplemente va a sonar con el fonema de la vocal, porque el alef es silenciosa. En algún momento tuvo sonido, un sonido gutural, pero hoy no conocemos ese sonido. A es reducida porque lleva fatef pata. Fatef pata es un lleva compuesto, es una vocal reducida, por tanto, es una sílaba reducida. Se compone de alef y fatef pata. Bien. Y luego, finalmente, sílabas súper reducidas. Y aquí es donde entra el lleva vocalizado. En la palabra ketaptem, la primera sílaba que tiene un lleva, entonces súper reducida, tiene un lleva sonoro. Si ven el siguiente lleva después de el pata, es silencioso. Ketaptem. Entonces dividimos ketaptem. Por eso vemos que acá, según esta clasificación, sí tiene su propia sílaba el lleva. Y esto concuerda con lo que habíamos propuesto en la clase anterior, en que cada sílaba tiene una vocal. Cuantas vocales encuentren en una palabra hebrea es la cantidad de sílabas que tiene. No debemos contar un lleva silencioso, porque simplemente está dividiendo sílabas, está poniendo el relleno a la consonante que queda sola. Entonces, esto no es necesario al final de palabra. Aunque a veces sí aparece un lleva silente al final de palabra. Incluso dos. Entonces, que, tab, tem, tenemos una vocal, que es una vocal súper reducida, un lleva. Tenemos dos, segunda sílaba,
Tav, tav y tem, la tercer vocal. Bueno, esta es la clasificación que hace Moisés Chávez. Recordemos que una sílaba que se encuentra compuesta por una consonante y siempre va a iniciar con consonante, una consonante y una vocal, empieza en consonante y termina en vocal, va a ser una sílaba abierta. Y cuando una sílaba empieza en consonante, sigue indefectiblemente con una vocal y vuelve a tener una consonante cerrando la sílaba, bueno, evidentemente va a estar cerrada. La consonante al final cierra la sílaba. Siempre que no haya debajo una vocal, la consonante cierra la sílaba. Entonces, consonante, vocal, sílaba abierta, consonante, vocal, consonante, sílaba cerrada. Bien, y vamos a contrastar, perdón, con la obra del profesor Mario Porras de Lenguas Bíblicas. En la página 35 del PDF, página, no sé si tiene página, libro electrónico, pero en el 35 del PDF, una sílaba en hebreo debe incluir una y solo una vocal completa. Sin embargo, en adición a la vocal completa, también puede contener una media vocal. ¿A qué se le llama media vocal? Bueno, al Sheva se le considera media vocal, porque es una vocal súper reducida, y a un Sheva compuesto, sea Fatef Pataf, sea Fatef Segol, etc., en cuyo caso la media vocal aparecerá bajo la consonante que comienza la sílaba. El número de sílabas de una palabra es determinado por el número de vocales completas en esa palabra, independientemente del número de medias vocales que pudieran estar presentes. Esto es totalmente contrario a la posición que habíamos visto anteriormente, que independientemente si la vocal era corta, era súper corta, reducida o por fuere, simplemente se considera como vocal y eh, ahí el Sheva tiene su propia sílaba, se cuenta como vocal y por cada sílaba hay una vocal. ¿Mm? Entonces, habíamos visto ejemplos, de palabras, bueno, se me perdió ahora, como por ejemplo, que vemos que el Sheva se cuenta como vocal y tiene su propia sílaba, por eso que taptem. Pero acá contrasta en los ejemplos diciendo, por ejemplo, la palabra Bereshit, que según la clasificación anterior, podríamos dividirlo en tres sílabas, B con Sheva, consonante vocal, la B y el Sheva, B, Re, Reish, Tere y Aleph, Re y Shit, finalmente. Esta obra considera, obviamente, una media vocal al Sheva y el requisito es que tenga una vocal completa. Entonces, todo esto lo toma como una sola sílaba. En vez de dividir Bereshit, divide Bereshit, 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 en dos sílabas. Esta palabra tiene dos vocales completas. Tiene la Tzere, debajo de la Reish, y la Yod, una I larga, una vocal larga. Por eso la divide en dos sílabas, porque dice que independientemente de la cantidad de medias vocales que haya, debe haber por cada sílaba una vocal completa. Esto es una vocal súper larga, en este caso, una vocal larga, como en este caso, una vocal corta y, bueno, nada más. Quedan afuera el Sheva, que es considerado una media vocal,
y en los Sheva compuestos, que son también considerados media vocal. Entonces, sí o sí, si inicia la palabra con un Sheva compuesto o con un Sheva, siempre que sea el Sheva vocalizado, bueno, cuando inicia palabra siempre va a estar vocalizado, en la sílaba habrá que adicionar una vocal completa según este criterio. Entonces, como dice acá, esta palabra tiene dos vocales completas, por lo tanto tiene dos sílabas. También tiene una media vocal, la cual aparece debajo de la consonante que comienza la primera sílaba. En el siguiente ejemplo, que habíamos visto anteriormente, verit, verit, que se podría dividir en dos sílabas según el criterio de Moisés Chávez, y estoy poniendo estos dos exponentes porque simplemente quería dar ejemplos y con las obras que tengo a mano de las dos posturas. Podríamos decir ve, rit, dividir en dos sílabas, sin embargo, como se considera esto una media vocal, se cuenta solamente la vocal completa, una fileyot, una vocal larga, y esto se considera como una sola sílaba. Verit, verit, una sola sílaba. Mientras que una postura divide verit, otra postura divide verit en una sola sílaba. En realidad no hay división aquí, se considera una sola sílaba. Esta palabra tiene una vocal completa, fíjense, fileyot, más una media vocal, que es el Sheva, por esto es considerada como una palabra de una sola sílaba. En la palabra Elohim, que según la postura anterior, y es la que yo uso, porque es la que me enseñaron, pero no quiero dejar de mostrar las dos posturas, porque se van a encontrar, yo no puedo enseñar una cosa sin nombrar la otra, porque se van a encontrar en los diferentes textos con una y otra postura, entonces tienen que saberlo. Según la postura anterior, que es la que yo utilizo generalmente, es Elohim, tres sílabas. Acá tenemos un Hatef Segol, es un Sheva compuesto, una E corta, muy breve. Entonces, si la consideramos como una vocal que puede tener su propia sílaba, Elohim, tres sílabas, pero según este criterio divide en dos, Elo y Him, porque considera una vocal completa a Folem y al Hirejot. Entonces, independientemente de que haya una media vocal, tiene que haber una vocal completa dentro de una sílaba. Elohim. Esta palabra tiene dos vocales completas y por lo tanto dos sílabas. La media vocal bajo la alef, no constituye una sílaba separada, sino que está unida a la primera sílaba de la palabra. Bueno, quería hacer esta salvedad y mostrarles ambas posturas para que lo tengan en cuenta, para que lo tengan en cuenta. Yo a partir de este momento voy a utilizar para separar en sílabas la primera postura, que es la que yo aprendí, la que me enseñaron, y es considerar el Sheva, aparte de la más simple también, porque consideramos toda vocal, sea corta, sea super corta, sea Sheva o Sheva compuesto, como que puede eh, ser parte de una sílaba. Entonces, por cada vocal hay una sílaba. ¿Mm? O por cada sílaba, mejor dicho, una vocal. En este caso, que, li. Pero tengan en cuenta que desde otra perspectiva, esto simplemente es una sola sílaba. Que li. Porque se considera el Hirejot es una vocal larga, súper larga, y esto una media vocal. Entonces, para no hacer confusión, para no utilizar los dos sistemas, vamos a optar por uno, que es el que yo utilizo, y me parece el más sencillo, simplemente que li. Dividimos en sílaba que li. Y tenemos dos sílabas. Una vocal, la E, que lleva,
otra vocal, la I larga, y de hecho. Entonces, que, li. Vemos dos vocales, vemos dos sílabas. Que, li. La primera es abierta, termina en vocal, consonante vocal, la segunda lo mismo. Consonante y vocal. Recuerden que la yod no cierra vocal, en este caso, sílaba, perdón. En este caso es parte de la giret, una giret yod, que está cumpliendo función vocálica, no función de consonante. La palabra siguiente, ve'erit. Ve'erit, la primera sílaba es abierta, termina en la vocal E, ve, y la segunda, erit, es cerrada porque termina con la ta, una consonante. Consonante cierra sílaba. Entonces tenemos en primera instancia vocal, consonante, vocal, y en segunda instancia tenemos consonante, vocal, consonante. Sílaba abierta, la primera, sílaba cerrada, la segunda. En el caso de Israel, tenemos Gis, este lleva a estar separando sílabas, está después de una vocal corta, no es pronunciado, por lo tanto no se cuenta para una sílaba, es silencioso. Gis, ra, el. Tres sílabas. Gis, ra, el. La primera sílaba cerrada por la shin, gis, por la sin, perdón, el sonido de S, hace fonema S, gis. La segunda sílaba es abierta por el kametz, ra, la A larga, y la tercera sílaba, el, es cerrada por la larga, también consonante. Bien, entonces tenemos bebarim, bebarim, tres sílabas. Tenemos tres vocales, e, a, i, tenemos tres sílabas. Bebarim. Primera sílaba abierta, termina en vocal. Segunda sílaba también abierta, termina en vocal. Va, y tercera sílaba cerrada, rim, termina en m, mem sofit, en una consonante. Seguimos y tenemos velo, velo. Primera sílaba abierta, v, termina en vocal, lleva vocalizado. Y segunda sílaba, lo mismo abierta porque termina en una vocal o. Velo, ambas son abiertas. Midvar, midvar. Tenemos dos sílabas. Midvar. Este es silencioso porque le sigue una vocal corta. Por lo tanto, está dividiendo sílaba. Midvar. Esta sílaba es cerrada, consonante, vocal, consonante. Esta sílaba también es cerrada, consonante, vocal, consonante. Pasamos a la siguiente y tenemos rebu, rebu. En este caso tenemos primera sílaba re, segunda bu. Resh y sheva, consonante, vocal, termina en vocal, es abierta la sílaba. Tenemos bet y shurek, consonante, vocal, la sílaba también es abierta. Vamos a la siguiente, moshevot, moshevot. Este es otro caso en el que tenemos a un sheva con su propia sílaba. Moshevot. Primer sílaba termina en vocal, consonante vocal, la holem, holembab. Mo, she, la segunda sílaba termina en vocal, el sheva sonoro. ¿Por qué sonoro? Porque está siguiendo a una vocal larga. Llevar después de una vocal larga es vocalizado. Llevar después de una vocal corta es silencioso. Mo, she, bot. Y la última sílaba tenemos cerrada por la tapa. Consonante, vocal, con el bat, consonante. Bien, espero que se entienda y que sea claro. Yo sé que tal vez es mucha información el tema de la sílaba y de las diferentes posturas
pero no podía dejar de mencionarlo, ya que se van a encontrar con una y otra y esto generaría confusión. Bien, Beor, Beor. Tenemos la primera sílaba abierta por el Sheva vocalizado, Sheva principio de sílaba, vocalizado, principio de palabra vocalizado, Be y Or, la siguiente sílaba, consonante, Aleph, vocal, Poleba, consonante, Resh. Entonces la primera sílaba abierta, la segunda sílaba cerrada. Tenemos Yarden, Yarden, en este caso dos sílabas cerradas, consonante, Yod, vocal, Pata, consonante, Resh. Este lleva el silencioso porque está precedido por una vocal corta. Yar, primer sílaba, cerrada, Den, segunda sílaba, Dalet, Tere, Nun, consonante, vocal, consonante, sílaba cerrada. Tenemos luego Talmud, Talmud, primer sílaba cerrada por la lames, tenemos consonante, vocal corta, una pata, una vocal corta, consonante, lleva es silencioso porque está precedido de una vocal corta. Y tenemos mud, segunda sílaba, consonante, vocal, consonante, en este caso sílaba cerrada entonces. Tenemos Susehem, Susehem, Su, primera sílaba abierta por la Yurek, la U, C, segunda sílaba abierta por el Sheva vocalizado. ¿Por qué está vocalizado? Porque está siguiendo a una vocal larga. Entonces, su vocal larga termina en vocal, la sílaba es abierta. C, la sílaba es abierta porque tiene un Sheva vocalizado, por cuanto le sigue a una vocal larga, y gem, la última sílaba es cerrada. Tenemos un segol, una E breve, una E corta, y tenemos la consonante mem que cierra la sílaba. Tenemos segol, dos sílabas, dos vocales, E, O, dos sílabas, T y gol. C, recordamos, llevar al inicio de sílaba, inicio de palabra, es vocalizado. Entonces, C, consonante vocal, la sílaba es abierta, gol, consonante vocal, consonante, la sílaba es cerrada. Mitzrayim, Mitzrayim, tenemos la primera sílaba mitz, mitz, termina en consonante, es cerrada, lleva silencioso porque le está precediendo una vocal corta, mitz, sílaba cerrada, ra, ra, vocal corta, tenemos una sílaba abierta, tenemos la resh y la pata, ra, yim, yim, tenemos la yod, consonante, la hiret, vocal, y la mem, consonante, entonces esta es una sílaba cerrada. Entonces, vocal corta, mitz, primer sílaba cerrada, segunda sílaba ra, abierta, por la pata, y tercera sílaba jim, cerrada por la mem. Mit, ra, jim. Mit, ra, jim. Y vamos a la última palabra, shofetim. Claro, si la leeríamos shoftim, con un lleva silencioso, tendríamos simplemente dos sílabas, pero como esta vocal O es larga, este lleva debe ser vocalizado por cuanto entonces tiene su propia sílaba y dividimos en tres sílabas. Yo, fe, tim, tenemos tres vocales, O, E, I, tenemos tres sílabas. Yo, fe, tim. La primera sílaba abierta termina en vocal O, consonante vocal. La segunda sílaba es abierta, también tiene una consonante y una vocal E, el lleva vocalizado. Y la última sílaba es cerrada, tenemos la consonante, la kireyod, vocal, y la
consonante, la mem, sofix. Bueno, espero que les haya sido de utilidad, espero que entiendan. Cualquier duda me pueden mandar al WhatsApp, se pueden unir eh, al grupo de WhatsApp para hacer sus consultas y sus planteos. Y bueno, les pido que si tienen el libro, si lo han descargado, estén repasando la lección, estén repasando las reglas del Sheba. Vamos a seguir en la próxima clase porque hay algunas reglas más que no están en esta lección con respecto al Sheba, así que vamos a suplir esas reglas que aún no hemos visto. Así que bueno, les mando un abrazo y nos estamos viendo en la próxima clase. Leí Trao.